El dólar cae, los bonos del tesoro se disparan, los mercados tiemblan y aún así la Reserva Federal sigue confiada. Y es que la pregunta es si estamos viviendo una disonancia peligrosa entre la percepción del mercado y la visión de los banqueros centrales. Hoy te traigo un análisis completo y detallado sobre las últimas actas de la Reserva Federal que se publicaron el 28 de mayo y lo que estas pues, pueden implicar para el futuro del dólar, de la inflación y por supuesto pues el oro, el tema que nos interesa a nosotros. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a desmenuzar cada frase, cada dato y cada implicación que ha dejado la Fed encima de la mesa. La historia comienza en la primera semana de mayo, en una reunión del Comité Federal del Mercado Abierto, que se llevó a cabo entre los días 6 y 7 de este mes, en un momento donde el mercado estaba sumido a la volatilidad más absoluta, con una fuerte caída del dólar y una curva del rendimiento del Tesoro de Estados Unidos que se empinaba de forma preocupante. Y sin embargo, en medio de todo este caos, las actas revelan que los miembros del Comité Federal del Mercado Abierto seguían viendo una economía fuerte, con un mercado laboral sólido y sin necesidad de intervenir. Es decir, calma total en el puente de mando, aunque el barco parecía inclinarse por la tormenta. Vamos a profundizar un poco en lo que esto significa. Según el resumen oficial de la Fed, durante el periodo entre reuniones, los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo aumentaron. Los índices bursátiles apenas variaron en promedio. Los diferenciales de crédito se ampliaron y el dólar cayó más de un 2% frente a una cesta de divisas principales. Esto no es un simple movimiento técnico. Un 2% en el dólar en tan poco tiempo refleja una pérdida de confianza global en la estabilidad de la moneda más poderosa actualmente del mundo. ¿Y qué desencadenó esta reacción? Según los analistas del mercado y los principales encuestados por la propia Fed, la principal causa fue el cambio político-comercial anunciado el 2 de abril por la administración de Trump, que implementó aranceles más altos y más amplios de lo previsto contra múltiples socios comerciales. Este movimiento fue percibido como un shock negativo de oferta, algo que podría frenar la actividad económica doméstica en comparación con la extranjera. ¿Y qué hicieron los mercados? Pues corrieron hacia el oro, hacia el franco suizo, hacia cualquier activo que les diera sensación de seguridad. Además, los efectos psicológicos de una política comercial agresiva tienen un impacto directo en la inversión empresarial. Las compañías postergan decisiones, se frenan contrataciones y se retrasa la ejecución de grandes proyectos por miedo a un entorno de costos impredecibles. Esto reduce la productividad general y a largo plazo puede erosionar la competitividad del país. Vamos a ver ahora si el dólar ya no es un refugio seguro. Uno de los elementos más inquietantes de estas actas es el reconocimiento por parte de algunos miembros de la FOM de que la tradicional correlación entre el dólar, los bonos del tesoro y el mercado renta variable se estaba rompiendo. En circunstancias normales, cuando hay miedo en el mercado, los inversores compran dólar o bonos del tesoro. Pero en esta ocasión ocurrió lo contrario. El dólar cayó, los bonos largos se vendieron y los precios de las acciones también descendieron. Es decir, se perdió confianza hasta en los refugios tradicionales. Y eso para un país como Estados Unidos, cuyo dominio financiero global se sustenta en la confianza en su moneda y su deuda, es algo bastante serio. Algunos participantes del comité señalaron que si esta pérdida de estatus como refugio seguro se vuelve permanente, las consecuencias económicas podrían ser profundas y duraderas. Y es que no sé si debemos estar viendo el principio del fin del dólar como moneda hegemónica mundial. No olvidemos que el dólar ha sido históricamente la divisa dominante en el comercio internacional, en las reservas de los bancos centrales y en la emisión de deuda corporativa y soberana. Si el mercado global empieza a diversificar hacia otras monedas, como por ejemplo pues el dólar, el euro, el yuan o incluso monedas digitales respaldadas por bancos centrales, la presión estructural sobre el dólar será mucho más grande. Uno de los temas más discutidos por el comité fue la política arancelaria del gobierno. En las actas se lee que los aumentos de aranceles anunciados fueron significativamente mayores y más amplios de lo que había anticipado, y que había una incertidumbre considerable sobre la evolución de esta política, tanto en su escala como en su alcance como su duración. La conclusión fue clara: los riesgos a la baja para el empleo y la actividad económica habían aumentado, y también los riesgos al alza para la inflación, todo por culpa de los aranceles.
Un punto interesante que se deriva de esta incertidumbre es el impacto sobre las cadenas de suministro globales. Las tarifas, al aumentar los costos de importación, pueden incentivar una relocalización industrial que no siempre es eficiente. Muchas empresas enfrentan el dilema de si trasladar sus operaciones a lugares con menos exposición a aranceles, lo que genera aún más volatilidad económica a corto y mediano plazo. A pesar de la alta volatilidad, los mercados financieros siguieron funcionando, según la Fed. Las condiciones de liquidez en el mercado de bonos del Tesoro se deterioraron inmediatamente, después del anuncio de los aranceles más altos, pero posteriormente se recuperaron en parte. La Fed dijo que esta pérdida de liquidez era coherente con los niveles históricos de volatilidad y que el mercado del Tesoro seguía funcionando correctamente. Esto suena un mensaje tranquilizador, pero también podría ser una forma diplomática de decir que el sistema está bajo tensión. En este punto conviene recordar que los mercados financieros son altamente sensibles a la confianza institucional. Si los inversores perciben que los reguladores están minimizando los riesgos, puede desatarse una huida más abrupta hacia activos tangibles, como los metales preciosos o bienes inmuebles. Este tipo de fenómenos ya se han observado en anterioridades, ciclos de crisis de confianza. A pesar de todos estos factores, los datos económicos disponibles mostraban una economía aún sólida. El crecimiento del PIB se mantenía, el empleo seguía fuerte, aunque la inflación se mantenía por encima del objetivo del 2%. En este contexto, todos los miembros del comité coincidieron en mantener el tipo de intereses de referencia entre el 4.25 y el 4.5, es decir, sin cambios, pero con una actitud claramente cautelosa ante lo que pudiera pasar. Según las actas, la incertidumbre sobre el panorama económico había aumentado aún más, lo que hacía apropiado adoptar un enfoque prudente hasta que los efectos económicos netos del conjunto de cambios en las políticas gubernamentales se hicieran más claros. Y como era de esperar, el oro reaccionó positivamente a la publicación de estas actas. Tras su publicación a las 2, el oro al contado volvió a superar los $3.300 por onza, cotizando en torno a los $3.301.70 con una subida del 0,03% en la jornada. Esto demuestra una vez más el papel fundamental que juega el oro como activo refugio ante la incertidumbre macroeconómica. Con una Fed que parece atrapada entre el miedo a la recesión y el temor a una inflación descontrolada, el oro vuelve a ser el termómetro emocional de los inversores globales. Y es que en momentos donde los activos tradicionales fallan, donde los inversores dudan incluso de los bonos del tesoro como refugio, el oro sigue siendo esa roca inamovible a lo que todos acuden. La historia económica está repleta de momentos donde el oro salvó a los inversores de escenarios catastróficos, y esto podría ser una de esas etapas. La próxima reunión del comité está programada para mediados de junio. De aquí a entonces los datos que se publiquen sobre el empleo, la inflación y crecimiento serán claves, pero también lo será la evolución del conflicto comercial y la percepción de los inversores sobre el dólar. Si el mercado empieza a asumir que el dólar ya no es una reserva tan segura como antes y que los bonos del tesoro ya no son garantía de estabilidad, podríamos entrar en un nuevo paradigma financiero global. Y ahí es donde entra en juego el oro, la plata y otros metales preciosos. Cada vez más bancos centrales están acumulando reservas de oro, precisamente como una estrategia de diversificación frente al dólar. Países como China, Rusia, Turquía y Brasil están aumentando sus tenencias de oro físico, alejándose progresivamente del sistema basado en el billete verde. Esto no es una moda, es un cambio estructural que puede tener repercusiones muy profundas en la arquitectura financiera mundial de las próximas décadas. Las actas de mayo de la Reserva Federal han confirmado algo que ya venimos sospechando. El mundo está cambiando. La hegemonía financiera de Estados Unidos ya no es incuestionable. Las decisiones políticas, como los aranceles generalizados, están teniendo efectos profundos en la economía y están empezando a minar la confianza en los activos de Estados Unidos. Mientras tanto, la Fed mantiene una visión optimista, o al menos prudente, de la economía. No quiere precipitarse, pero sabe que el equilibrio es precario. En este contexto, los inversores buscan refugio y, como ha pasado durante milenios, ese refugio sigue siendo el oro. Así que muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha parecido útil, no olvides dejar un like, suscribirte y activar la campanita. Seguiremos atentos a cada movimiento de la Fed, cada señal del mercado y cada oportunidad para proteger nuestros patrimonios. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo
y adiós.